Esta llamada se está grabando. Buenas tardes nuevamente, queridos estudiantes. Bienvenidos al curso de comunicación. Hoy estamos a domingo 13 de octubre del año 2024, nuevamente frente a ustedes para seguir desarrollando nuestro módulo. Y seguramente ustedes en casita, en sus momentos libres, pues igual van repasando, van leyendo. En este caso, en el tema de comunicación, sobre todo es leer, ¿no? Es nuestro trabajito, leer, ir subrayando si lo han impreso, e ir desarrollando nuestro módulo. ¿Correcto, chicos? Hoy ya vamos a desarrollar otro tema que corresponde a este segundo bimestre y que es el tema del romanticismo peruano. A ver, un poco para recordar qué tema platicamos el día domingo. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien recuerda qué tema hablamos el día domingo? De Manuel Asensio Segura. Muy bien, hablamos de Manuel Asensio Segura, correcto. ¿Cómo se llama la obra más importante de Manuel Asensio Segura? ¿Cómo se llama esa? Muy bien, Santos, correcto. Esa vieja chismosa. Y recuerdan que hicimos una menotecnia con las obras de Asensio Segura. ¿Recuerdan o no? ¿Se olvidaron? Yo sí lo recuerdo, profesor. Muy bien, Yasuri, correcto. Hablando de menotecnia, a ver, ¿qué tal memoria tenemos? Usando menotecnia, ¿cuánto mide el Huascarán? 6.768. Muy bien, Yasuri, excelente. Aplicaste tu menotecnia, ¿cierto? Sí, Yasuri, ¿aplicaste menotecnia? Sí, profesor, apliqué menotecnia. Claro, 67, 68, ¿no? Es la clave, ¿no? 67, 68. Muy bien, chicos. Siempre la cabecita hay que hacerlo trabajar, porque si la cabecita no lo hacemos trabajar, le gusta estar en otras cosas, así como en TikTok, ahí nomás. No. Dice, a ver, ponte a leer tu libro. Ay, no, leer, ya estoy leyendo mi libro. Bueno, ¿cuántos? 3 minutos y, bueno, agarre el celular. Y ahí nos gusta, la mente nos lleva a eso, ¿no? Al facilismo, al consumismo. A la mente hay que hacerlo trabajar, chicos. Hay que disciplinarlo. Muy bien, queridos muchachos, señoritas, vamos a hablar entonces el día de hoy del romanticismo peruano. Hemos visto el costumbre pasada, hoy toca hacer romanticismo y la próxima platicaremos acerca del realismo. Muy bien. Como definición vamos a indicar que este es un movimiento literario que aparece en Europa a mitad del siglo XIX. ¿Ya, chicos? Mitad del siglo XIX, exclusivamente o específicamente en Alemania. ¿Ya? El romanticismo surge en Alemania. ¿Quién es el máximo exponente alemán? Es Johann Wolfgang Goethe. Johann Wolfgang Goethe tiene una obra que se llama Las penas del joven Werther. Ese tema lo van a estudiar en quinto año. En Las penas del joven Werther vamos a encontrar la historia de Werther, que era un muchacho, se enamora de una mujer comprometida de nombre Carlota o Charlotte. Y obviamente si está comprometido, pues es un amor imposible, ¿no? Y pues al no soportar estar lejos de ella, opta por el camino, no lo sé, pero que para mí no está bien, el suicidio, se mata por amor. Esa obra de Las penas del joven Werther fue una obra prohibida en Europa porque muchos chicos, así como él, decepcionados, optaban en el suicidio. Siglo XIX fue libro prohibido en Europa. Ahora sí se puede comprar, se puede leer ese libro. Es un libro chiquito. Muy bien, ¿qué más? Aparece en América, o sea, en estas tierras, junto con las ideas de libertad, amor al progreso, alentado por los movimientos libertadores, ¿no? Es decir, en América, en esta etapa, se van a dar, pues, periodos de independencia en varios países, incluido el Perú. ¿Qué más podemos indicar? El romanticismo significa una literatura de tipo popular y patriótica individualista, ¿no? Reconoce los valores del pasado, admira el paisaje y vive embelesado del sentimiento amoroso. Vamos con el contexto histórico. Atentos, chicos, acá sí hay que estar atentos porque luego hay un cuestionario para participar y siempre hay que estar atentos, ¿sí? Siempre les pido eso, la atención de ustedes. ¿Qué pasa en nuestro país en esta etapa del romanticismo peruano? Va a surgir
o el surgimiento de la burguesía por la explotación del guano y el salitre. El guano y el salitre por lo común se explotaban del sur del Perú, y por eso, por ese lado, los chilenos apetecieron y nos hicieron la guerra, ¿no? Sobre pretexto de declarar la guerra a Bolivia. Entonces va a surgir un grupo de personas que explotaban el guano y el salitre, pues van a acumular dinero y surge la burguesía. Cuando decimos burguesía, gente que tiene dinero, ¿correcto? En esa etapa se da el primer gobierno de Ramón Castilla. Ojo, Ramón Castilla es el gobernante durante el romanticismo. ¿Y qué es lo de bueno que hizo Ramón Castilla? Es la abolición de la esclavitud. Aunque parezca increíble o paradójico, en nuestro país hubo esclavitud, ¿no? Hubo esclavitud, sobre todo con los negros. Recuerden ustedes que durante la colonia, ¿no? Durante la colonia o el virreinato, los españoles, como recuerden que los incas eran entre 10 o 11 millones de incas, y con la llegada de los españoles, pues esa cantidad de incas va a disminuir, se dice que llegó a 2 millones de incas. Y necesitaban mano de obra. Y frente a ello, los españoles trajeron a los africanos. Y los africanos se ubicaron pues en nuestro país, ¿correcto? Y estos africanos lo usaron como esclavos. Ojo, no solamente en la época de la colonia, sino después de la independencia, porque hablamos en este caso más o menos hasta el año de 1880, por ahí. Y Ramón Castilla va a abolir la esclavitud. ¿Y cómo es ese esclavo, profesor? Dirán ustedes, el esclavo, pues, ejemplo, ¿no? Yo tenía dinero, bueno, cierto dinerito, me iba al mercado y me compraba un esclavo, me llevaba a mi casa, y estaba a mi servicio, pues le daba de comer, seguramente de vestir, no lo sé, pero no tenía ningún pago. Y ya cuando me cansaba, decía, bueno, este esclavo ya no me sirve, pues llevaba al mercado y lo vendía. Así era, ¿no? Entonces, gracias a Ramón Castilla se abolió la esclavitud en nuestro país. En esa etapa también, queridos muchachos, se da el combate de 2 de mayo, en 1866. Les pregunto, ¿con qué país el Perú se enfrentó en este combate? ¿Tienen idea con qué país? Chile. Chile, dice vuestro compañero. ¿Qué dicen? A ver, lo demás. ¿Habrá sido con Chile? ¿Con Bolivia, profesor? ¿Con Bolivia, o Ecuador o España? España. Ecuador. Duani dice España. Ecuador. No, profe, dije Ecuador. Ah, Duani dice Ecuador, muy bien. Yo dije España. Y Azuri dijo Yo España. dije Bolivia, profesor. ¿Quién eres tu hija? No te logro ver, Dontas. A ver. Dontas, abre tu micro, prende tu micro. Bolivia, profesor. Andrea, ¿no? Muy bien, Andrea. A ver, chicos. El combate 2 de mayo de 1866 fue con España. Ya con España. Profe, ¿cómo va a ser con España? Sí. Recuerden que la última batalla en la cual Perú logra su independencia fue la batalla de Ayacucho. ¿Cuándo, profe? Estamos cerquita. 9 de diciembre de 1824. Falta, o sea, estamos 200 años de nuestra independencia, 1824. Estamos 2024. El 9 de diciembre de 1824, el virrey La Serna, el último virrey, firma la capitulación de Ayacucho, en la cual dice, bueno, está bien, me ganaron, me derrotaron el ejército patriota y desde ahora el Perú es libre. Y los españoles se fueron. Bueno, algunos se quedaron, ¿no? Obviamente. Y otros se fueron. Pero en 1866, el 2 de mayo, los españoles intentaron nuevamente reconquistarnos. ¿Por dónde, profe? Frente a Callao. Que es que vinieron más o menos una buena cantidad de embarcaciones y con sus barcos empezaron a disparar. Y los peruanos, con José Gálvez, que fue el máximo héroe de este combate, defendieron. Creo que empezó a las 10 de la mañana y finalizó mediodía. Y los españoles fracasaron
y regresaron a su bastión, a España, sin pena ni gloria. Chicos, eso como referencia, ¿ya? ¿Qué más? En esta etapa vamos a ver una etapa de aparente bonanza económica y se da la guerra civil, digo, la guerra con Chile, no guerra civil, la guerra con Chile en 1879 y que finaliza en 1883. Bueno, Chile sí nos dio nuestra katana. Muy bien, eso vamos a ver en la próxima clase. ¿Cuáles son las características de la literatura romántica, en este caso en el Perú? Va a haber una imitación por las formas de la literatura francesa y española. Recordemos que hemos dicho que el romanticismo universal surge en Alemania con Goethe, pero también se desarrolla en Francia y en España. En Francia destaca un gran escritor que es Víctor Hugo. No tiene una obra maravillosa que se llama Los Miserables. Y en España, seguramente han escuchado hablar ustedes de Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer tiene una obra que se llama Rimas, ¿no? Que es un conjunto de poemas. Bien. Destaca principalmente, ojo acá, el género lírico, y se trabaja mayormente en el género dramático, o sea, en el teatro. ¿Correcto? Desarrolla un sentimentalismo de angustia y dolor. Se resaltan los valores de la ciudad, en este caso siempre, igual como el costumbrismo, el romanticismo estuvo centralizado en Lima. Existe el retoricismo y la superficialidad, y lo aristocrático y lo coyuntural. Vamos viendo los representantes. Tenemos, por ejemplo, a Nicolás Corpancho. Este Nicolás Corpancho es el que introdujo el romanticismo en el Perú. Chicos, tiene una obra que se llama El Poeta Cruzado. Otro escritor es Narciso Aristegui con su obra El Padre Ora. Y Luis Benjamín Cisneros, su obra Julia. A Pedro Paz Soldán, Sonetos y Chispazos, o Chispazos en este caso. Clemente Altaos, Poesías Patrióticas y Religiosas. José Arnaldo Márquez con su obra Notas Perdidas. Y seguramente uno de los mejores exponentes es Carlos Augusto Salaverry Ramírez. Este personaje escribió sobre todo la poesía lírica, la poesía amatoria, es decir, desarrolla el romanticismo de tipo sentimental. ¿Ya? Carlos Augusto Salaverry. Él decía así: estrellas son tus ojos que iluminan cuanto ven, y en ellos puso el cielo la sonrisa del Edén. Si un ángel te hizo Dios, busquemos sombra aquí, y el nido de amor para los dos. ¿Sí? Ahí encontramos el romanticismo de Salaverry. A ver, chicos, pregunto, ¿quién fue el presidente más joven que ha tenido el Perú? Alan García. Salaverry. Alan García, Salaverry. Alan García, profe. Muy bien. Alan García dice, bueno, podría ser. Alan García fue presidente a los 35 años. ¿Sí? A los 35 años. Pero no fue el presidente más joven. Hubo otro presidente más joven. Felipe Santiago Salaverry. ¿Quién, profesor? Muy bien, dijo vuestra compañera, ¿no? Sumiko nos dijo Felipe Santiago Salaverry, el papá de este personaje que estamos viendo en pantalla, de Carlos Augusto Salaverry. Su papá fue Felipe Santiago Salaverry. A los 28 años, creo. A los 31 años fue presidente. Si mal la memoria. Por 4 años nada más. Sí, ahora, este Felipe Santiago, chicos, fue un militar. Entró al poder por golpe militar, pero fue presidente, aunque duró solamente un mes de presidente, pero fue presidente. ¿Qué podemos hacer? Y lo mataron al pobre, lo fusilaron por golpista. Entonces ahí tengamos siempre presente. ¿Ya? Te pueden preguntar un examen, te preguntan el presidente más joven que tuvo el Perú. No te olvides, es Felipe Santiago Salaverry. Alan García sí también, pero no tan, él tuvo ya 35 años. ¿Correcto? Ahora, el máximo exponente del romanticismo peruano, aparte de Carlos Augusto Salaverry, es Ricardo Palma Soriano. ¿Quién no ha escuchado hablar de Ricardo Palma, no? Seguramente uno de los mejores exponentes de la literatura peruana. Él decía así, ¿saben qué es escribano?
¿Tienen idea quién es un escribano? No tienen mucha idea, ¿no? Un escribano es así que una persona que por lo común para en la corte, en el Palacio de Justicia, en el juzgado, esperando que alguien tenga un juicio, un pleito ahí. Pero ese escribano no es abogado. Su mismo nombre dice escribano. Es un tinterillo. ¿Qué hace este escribano? Te ayuda a hacer un escrito, redacta un escrito, pero él como no es abogado, lo hace firmar con otro amigo que es abogado. Pero es un vividor, pues. Es un vividor porque estos escribanos lo que les gusta es el dinero. El dinero es lo que más les gusta. ¿Y qué dice acá? Un escribano y un gato en un pozo se cayeron. Como los dos tenían uñas, por la pared se subieron. ¿Quién dijo esto? Ricardo Palma. Bien. Un poquito de ficha de datos de don Ricardo Palma para tener en cuenta. Su nombre verdadero fue Manuel Ricardo Palma Soriano. El género que desarrolla es el género narrativo. La especie son tradiciones. Se le llama con el seudónimo del bibliotecario mendigo. ¿Ya? ¿Saben por qué a Ricardo Palma se le da el bibliotecario mendigo? ¿Tienen idea, chicos? Cultura general. Te pueden preguntar. ¿Por qué recolectaba libros? Ajá, muy bien, Santos, recolectaba libros. Ustedes recuerdan que los chilenos nos dieron nuestro merecido en la Guerra del Pacífico. Llegaron a Lima, rodearon Lima. La última batalla fue la batalla de Miraflores. Ingresaron a Lima y destruyeron, incendiaron, violaron, hicieron todo lo que quisieron los chilenos. Y no se salvó la Biblioteca Nacional del Perú, que está en la avenida Bancay. Estos chilenos lo quemaron la biblioteca y los mejores libros se llevaron. Después de la guerra, don Ricardo Palma fue secretario de la Biblioteca Nacional del Perú. Entonces, como no encontró ni un libro, escribió una carta a los personajes más cultos del Perú seguramente y también a otros países solicitando donación de libros. Solicitaba donación de libros para poder implementar la Biblioteca Nacional y luego firmaba al pie, no ponía su nombre Ricardo Palma, sino ponía el bibliotecario mendigo. Por eso se llama, reitero, repito chicos, Ricardo Palma se le llama como el bibliotecario mendigo. Las obras que escribió son varias, pero destaca esta obra, ¿no? Las famosas Tradiciones Peruanas, seguramente es su mejor obra, que escribió 4 tomos de tradiciones peruanas. El lenguaje que utiliza está lleno de gracia y de humor, ¿no? El estilo recrea el ambiente limeño en toda su dimensión, hace una apología al pasado y el esplendor de tipo social. Aquí un poquito vamos a ver, Ricardo Palma utiliza una fina sátira y un elegante humor. En sus tradiciones utiliza la sátira, el humor, ¿no? Algo gracioso. El lenguaje de sus tradiciones son sencillas, o sea, fácil de entender. Ojo, Ricardo Palma pertenece al romanticismo social. Ya chicos, romanticismo, esto no hay que olvidarnos, por favor, pertenece al romanticismo social. Mientras que Carlos Augusto Salaverry pertenece al romanticismo sentimental. ¿Por qué, profesor? Romanticismo sentimental porque él netamente va a hablar como tema predilecto el amor. Cartas a un ángel, que es su mejor obra, su mejor poemario, el tema es el amor. Por ende es romanticismo sentimental. Mientras que don Ricardo Palma desarrolla un tipo de romanticismo social porque sus temas que va a escribir no necesariamente son románticos, sino algo que tienen con la sociedad incluso incaica de la conquista, del virreinato, hasta, en este caso, después de la independencia. Entonces, reitero chicos, Ricardo Palma desarrolla o pertenece al romanticismo de tipo social. ¿Qué más podemos indicar? Considerado uno de los mejores prosistas de América. Ya saben, cuando decimos prosistas, el que escribió prosa, así como cuento, ¿no? Escritos de cabo a rabo. Llamado, ya saben, el bibliotecario mendigo,
las obras que escribió, por ejemplo, en lírica, o sea, en poesía lírica, verbos y gerundios, obras de teatro como Rodil, obras de tipo expositivo, Análisis de la Inquisición de Lima, y reitero su mejor obra narrativa, en ese caso, el género narrativo, son las famosas tradiciones peruanas. Tradiciones peruanas que hemos indicado que es un conjunto de, su mismo nombre dice, tradiciones, y en la que destacan, por ejemplo, con Don Dimas de la Tijereta, Carta Canta, Los Ratones de Fray Martín, El Alacrán de Fray Gómez, La Casa de Pizarro, La Historia del Cañoncito, ¿no? Etcétera. Aparte de tradiciones peruanas, él escribió una obra que se llama Tradiciones en Salsa Verde, ¿no? Este libro, en Tradiciones en Salsa Verde, es un libro que emula, o sea, que más o menos se parece al continuo erótico de la obra de Giovanni Boccaccio, que es un escritor italiano. Cada relato o tradición de tradiciones peruanas se inicia con una anécdota, un dato, un documento, una conseja limeña. Cuando hablamos de tradiciones en salsa verde, es decir, este librito, es, sobre todo su contenido es de tipo erótico, ¿ya? De tipo erótico, es un poquito colorado, rojo, ¿no? Bien. Aquí vemos algunas obras de Ricardo Palma, en históricas, escribió libros históricos como Análisis de la Inquisición de Lima, Monteagudo y Sánchez Carrión, obras de teatro, La Hermana del Verdugo, La Muerte o la Libertad, Rodil. En lírica, o sea, en poesía lírica, pasionarias, juvenilia, filigramas, armonías, verbos y gerundios, ¿no? Obras filológicas y lingüísticas como neologismos y americanismos, papeletas lexicográficas, etc. Narrativa, no se olviden, su mejor obra son las famosas tradiciones peruanas. Y su obra inédita, que no logró editarse, son Los Marañones. Aquí vemos las famosas tradiciones peruanas. Chicos, el género, no te olvides, por favor, género narrativo, la especie es tradición. Escribió un total de 453 tradiciones, ¿ya? Reitero, están escritos en 4 tomos. El libro es, ese volumen es harto. 6 se refieren al Imperio Incaico, 339 a la época del virreinato y la colonia, 43 la época de la emancipación, 49 la época de la república, 16 a tiempos y espacios indecisos, no definidos. ¿Y qué son las tradiciones peruanas, queridos muchachos? Son relatos cortos, amenos, que recoge un episodio histórico, una anécdota jovial, un enlace de amor o un de honra, un conflicto político o erótico. Relatos en que se vislumbran el alma o las preocupaciones de la época que evocan. En estas tradiciones, Ricardo Palma dio vida a una forma propia de narración, en la que se advierte elementos diversos, contradictorios, como por ejemplo el criollismo de Ascenso Segura, la fantasía de Escut y el clasicismo de Quevedo, como referencias para basarse en sus obras, ¿no? La primera tradición que escribió Ricardo Palma es La Consolación en 1851 y la última, Una visita al Mariscal Santa Cruz en 1915. Fíjense, escribió más o menos un periodo de 65 años, ¿no? Las tradiciones más celebradas, leídas, son esto, La Chirana del Inca, que es una tradición muy bonita, El Orgullo del Cacique, Las Orejas del Alcalde, Alacrán de Fray Gómez, considerado el mejor relato de América, Los Ratones de Fray Martín, del Santo Moreno, Los Moquitos de Santa Rosa, Las Generales de la Perricholi, Al Rincón Quitacalzón, La Tradición del Himno Nacional, El Padre Pata, Las Tres Estetas del Libertador, Al Pie de la Letra, La Historia del Cañoncito, etcétera, etcétera. Chicos, a ver, vamos a escuchar y ver algunas tradiciones para que ustedes tengan en cuenta, ¿ya? Son interesantes esas tradiciones, no son aburridas, son bonitas, ¿ya? Vamos a ver algunas tradiciones de don Ricardo Palma. A ver, una tradición que es esta de aquí. Voy a presentarlo. Esta tradición se titula Al Rincón Quitacalzón. Ojo, el nombre es sugerente, no va a empezar el profe, qué cosa está hablando.
Ustedes saben, chicos, que en la época de nuestros abuelos, de nuestros ancestros, la educación no era como ahora, ¿no? Había una famosa frase que decía, la letra entra con sangre. Y seguramente antes, pues, digamos, la enseñanza era de tipo memorístico, es decir, te preguntaban de memoria, ¿no? Tienes que saber de memoria. No lo sé, ya no seguro a ustedes, salvo, no lo sé, pero antes se castigaba. El no aprender las lecciones implicaba un castigo. Y de eso se trata esta tradición, ¿ya, chicos? A ver, vamos a prestar atención y luego yo les pregunto, ¿ya? Es bonito. A ver, prestemos atención. Había una vez, en una ciudad al sur del Perú, llamada Arequipa, un obispo que se llamaba Chávez de la Rosa y se esforzaba por darle al colegio que había fundado en esa ciudad un excelente y completo plan de estudios. Por el año 1796, solía visitarlo una vez a la semana para cuidar que todo allí estuviese en orden. Fue así que en una de sus acostumbradas visitas, encontró que el maestro de latín no había acudido a dictar clases y que los alumnos, aprovechando su ausencia, andaban haciendo de las suyas. El obispo entonces decidió reemplazar por ese día a aquel profesor y empezó su clase pidiéndole a un muchacho declinar una palabra. Como éste se equivocó en el caso acusativo plural, el señor Chávez exclamó: ¡al rincón quita calzón! En aquellos tiempos era habitual que los estudiantes desaplicados fueran enviados a un rincón del aula para recibir azotes. Pasó luego a otro alumno que tras contestar incorrectamente también fue condenado a sufrir la misma pena. Y así, cuando había más de una docena de arrinconados, le llegó el turno al más pequeñín y el más travieso de la clase. ¿Quid est ratio?, le preguntó el obispo. El jovencito miró al techo con la esperanza de recordar algo, y al no hacerlo, el señor Chávez lanzó la terrible sentencia: ¡al rincón quita calzón! El chiquillo se fue hablando entre dientes y el obispo, enojado, lo llamó nuevamente a su presencia para saber qué era lo que murmuraba. El jovencito terminó confesándole que también quería hacerle una pregunta. El obispo aceptó y el vivarracho chiquillo le dijo: pues, si no es atrevimiento, ¿me podría decir cuántos dominus vobiscum tiene la misa? El señor Chávez, al intentar recordarlo, levantó los ojos y en ese momento el chiquillo, muy sorprendido, murmuró: ¡ah! Él también mira al techo. Como el obispo no pudo contestar esa pregunta, todos los arrinconados fueron liberados del castigo al instante. Y desde aquel día, además de comprender que no se debía maltratar a los alumnos, el señor Chávez se convirtió en el protector de aquel inteligente, vivaz y despreocupado niño. Tiempo después, retornó a España
y se llevó al cleriguito del Dominus Vobiscum, como cariñosamente lo llamaba. Pasaron los años y el travieso chiquillo fue uno de los próceres de la independencia, un gran orador, un escritor excelente, político sabio y orgullo del clero peruano. ¿Quieres saber su nombre? Javier de Luna Pizarro, 20º arzobispo de Lima. Y es que finalmente, al rincón quitacalzón, nos enseñó la lección. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, chicos. ¿Entendieron el mensaje de la historia y la tradición? ¿Lograron entender? Sí, profesor. Muy bien, Sumiko. Bueno, lo demás creo que gracias, hija. Creo que lo demás es que se quedaron dormidos. Pareciera que se han quedado dormidos. Sí se entendió, profesor. Muy bien, Yaceli. Presente, profesor, presente. Muy bien, Santos. Entonces, siempre esas tradiciones, chicos, siempre hay que tenerlos en cuenta porque es parte de nuestras costumbres que se desarrollaban antaño en nuestro país, ¿no? Las famosas tradiciones peruanas y la forma como se educaba. Ojo, recuerden que antes se educaba el latín. Ahora el latín, pues, no hay nadie que hable latín, salvo los curas, ¿no? Muy bien, chicos. A ver, vamos con otra tradición más, ¿ya? Una tradición de la época de los incas. A ver, ¿dónde estamos? A ver. Esta tradición es de la época incaica. Proyecto Pana. Y que se titula La Chirana del Inca. ¿Ya? Es una historia también muy bonita de uno de los incas, del Inca Pachacútec, acerca de cómo conquistó el pueblo de Ica. A ver, vamos a ver acá. Y ahora hay que prestar atención porque algo vamos captando. Proyecto Panaca presenta La Chirana del Inca, la historieta. En 1412, el Inca Pachacútec, acompañado de su hijo, el príncipe imperial Yupanqui, y de su hermano, Cápac Yupanqui, emprendió la conquista del Valle de Ica, siendo su intención, a pesar de estar acompañado por 40.000 guerreros, someter dicho lugar sin hacer uso de las armas, lo que consiguió recibiendo la aceptación del pueblo iqueño. Durante el recorrido oficial a su nuevo territorio, detúvose Pachacútec en el pago llamado Tate, propiedad de una anciana quien lo ocupaba junto a su bellísima hija. Deslumbrado, el Inca intentó conquistar a la doncella. He encontrado a la paloma más bella de todo este valle. Quisiera llevarte al Cusco y veas con tus ojos la majestuosidad de tu señor. Sin embargo, la joven, cuyo corazón ya pertenecía a otro joven del lugar, tuvo que rechazar las pretensiones del soberano. Finalmente, al perder Pachacútec toda esperanza de ser correspondido, Quédate en paz, paloma de este valle, y que nunca la niebla del dolor tienda su velo sobre el cielo de tu alma. Pídeme alguna merced que a ti y a los tuyos haga recordar siempre el amor que me inspiraste. Señor, grande eres y para ti no hay imposibles. Venciérasme con tu nobleza a no tener ya el alma esclava de otro dueño. Nada debo pedirte, que quien dones recibe, obligada queda. Pero si te satisface la gratitud de mi pueblo, ruégote que des agua a esta comarca. Siembra beneficios y tendrás cosechas de bendiciones. Reina, Señor, sobre corazones agradecidos, más que sobre hombres que tímidos se inclinan ante ti, deslumbrados por tu esplendor. Discreta eres, doncella de la negra crencha, y así me cautivas con tu palabra como con el fuego de tu mirada. Adiós, ilusorio ensueño de mi vida. Espera 10 días y verás realizado lo que me pides.
Dicho eso, el Inca subió al anda de oro que lo esperaba con los nobles del reino conduciéndolo y se marchó del lugar. Adiós, y no te olvides de tu rey. Así, tal y como lo prometió, durante 10 días, los 40.000 guerreros del Inca se ocuparon en abrir el cauce que empieza en los terrenos del Molino y del Trapiche y termina en Tate, Heredad o Pacu, donde vivía la hermosa joven. Sus aguas suministraron abundante riego a las haciendas de ese hermoso valle. Este es el origen de la Chirana. Bosque significa lo que corre limpiamente hacia lo que es hermoso. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en la tercera serie de su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, chicos. Ahí la historia de la Chirana del Inca, también una bonita tradición. Hay otra tradición que también es bastante interesante, seguramente ustedes lo han escuchado, que es en este caso del santo peruano que tenemos. Esta tradición se llama los ratones de Fray Martín, ¿no? A ver, vamos a escucharlo, verlo Proyecto Pana. brevemente. Un momentito. Proyecto Panaca presenta Los ratones de Fray Martín, la historieta. Se cuenta que San Martín de Porres, santo peruano, hizo tantos milagros en vida como después de su muerte. Uno de sus biógrafos señala que estos eran tantos que el prior dominico tuvo que prohibirle continuar realizándolos. Y tanta era la obediencia del santo mulato que un día, al pasar el santo frente a un andamio, vio un albañil cayéndose de una altura considerable, por lo que deteniéndolo a media caída le dijo: Espera un rato, hermanito. ¡Ay! Y fue raudo a conseguir el permiso del prior para culminar su rescate. Muchas gracias, Fray Martín. Me salvó la vida. Y siguiendo con sus milagros, se sabe que Fray Martín tuvo especial predilección por los ratones, animalitos llegados junto a los españoles que los indígenas llamaron ucuchas. Al mismo tiempo malgastó en mi Dios, que en hacer un ratón o a lo más dos. Siendo ya enfermero en el convento, era tal la invasión de ratones que los frailes pusieron trampas para acabar con ellos, siendo atrapado un ratoncito atraído por la carnada de queso. Encontrándolo en dicha circunstancia, San Martín liberó al pequeño ratoncillo y le pidió: Váyase, hermanito, y diga a sus compañeros que vayan a vivir al huerto, que yo les llevaré comida cada día. Claro que sí, se los diré ahora mismo. Resuelto el problema de los ratones, debemos mencionar que el santo mantenía en su celda a un perro y un gato, los mismos que vivían en fraternal concordia, tanto que comían del mismo plato. Un día, un ratoncillo atraído por la comida asomó de su agujero, ocasionando la molestia de los otros animales. Cálmense, criaturas del Señor, cálmense, que Dios da para los tres. Salgan sin cuidado, hermanito. Se ve que tiene hambre. Acérquese que no le harán daño. El ratoncillo, sin hacerse de rogar, aceptó la invitación y desde aquel día comió en amor y compañía del perro y del gato. Esta es una de las historias que fue relatada por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Tradiciones Peruanas, conjunto de relatos cortos de ficción histórica, narrados de forma entretenida y publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, ahí tiene. Esa historia seguramente lo han conocido ustedes, el ratoncito de Fray Martín.
pienso que sí, lo han escuchado, han leído, no lo sé, pero sí es bastante conocido eso, ¿no? A ver, hay otra historia, también de tradiciones peruanas. Ojo, le estoy mostrando las tradiciones más leídas, las más conocidas también. Y esta es una de ellas también, chicos. A ver. Esta es la historia del cañoncito, que hace referencia, alusión a Adón, en este caso, a la historia real de un cañón, ¿no? Recordemos que los cañones eran muy clásicos en las guerras, tanto con España, Chile, y vamos a escuchar esa tradición. Había una vez un mandatario que se llamaba Ramón Castilla, quien conocía muy bien su tierra y a los hombres de esta. Él creía que la empleomanía era la irresistible tentación y el móvil de todas las acciones de los hijos de la patria. Se hallaba en su primer gobierno y era además el día de su cumpleaños. En Palacio se llevaba a cabo entonces una ceremonia del besamanos, a donde acudieron personajes al gran salón a felicitar al supremo mandatario. Entre aquellos se encontraba un joven que con gran entusiasmo se acercó al presidente y le obsequió un dije para su reloj. Era un cañoncito de oro, un trabajo precioso. Gracias! ¡Mil gracias por el cariño!, respondió su excelencia sin tocar el regalo. Que lo coloquen sobre la consola de mi gabinete. Pero el muchacho se empeñaba en que el presidente tomase en sus manos el dije para que examinara su gracia y su delicadeza. No, está cargado. No juguemos con armas peligrosas, contestó don Ramón Castilla para disculparse. Transcurrían los días y el cañoncito permanecía sobre la consola. Era objeto de conversación y de curiosidad entre los amigos del supremo mandatario. ¡Ey, caballeros! ¡Hacerse a un lado! ¡No hay que tocarlo! El cañoncito apunta. No cesaba de repetir el presidente. No sé si la puntería está baja o alta, si está cargado. Un día de estos hará fuego y no hay que arriesgarse. Retírense, por favor. No respondo de averías, exclamaba él siempre. Y tales eran las exageraciones de don Ramón Castilla, que los palaciegos llegaron a pensar que el cañoncito sería más peligroso que la bomba o un torpedo. Al cabo de un mes, el cañoncito desapareció de la consola para ocupar un lugar entre los dijes que adornaban la cadena del reloj del presidente. Ya por la noche, este les comunicó a los tertulianos: señores, ya hizo fuego el cañoncito. Puntería baja, poca pólvora, proyectil diminuto. Ya no hay peligro. Pueden examinarlo. ¿Qué había ocurrido? Que el joven aspiraba a una modesta plaza de inspector en el resguardo de la aduana del Callao, y el mandatario acababa de darle el empleo. Así pues, los regalos que los chicos hacen a los grandes son, generalmente, como el cañoncito de don Ramón Castilla,
una intención oculta y una puntería fija. Días menos, días más, ¡pum! Lanzan un proyectil. Y colorín colorado, espero que este cuento te haya gustado. Muy bien, esa historia, que acabamos de ver, la historia del cañoncito, tiene un lenguaje subjetivo, ¿no? Metafórico. Porque eso de que el cañoncito, pum, dispara, pues es metáfora, porque el que daba el regalo, el que llegaba de regalo, porque era un cañoncito de oro, era a cambio de algo, ¿no? En este caso de un empleo, ¿correcto? Entonces, bueno, vamos a ver la última para poder ir avanzando con la clase. Esta historia también tiene vínculo con los Proyecto incas, ¿no? Recordando que se dice que Atahualpa era un ajedrecista. Aprendió a jugar el ajedrez. A ver, vamos a ver esta historia, titulado Los Incas Ajedrecistas. Proyecto Panaca presenta Los Incas Ajedrecistas. La historieta. El ajedrez, juego introducido en el Nuevo Mundo por los españoles, fue a su vez llevado a la península ibérica por los moros, quienes dominaron España durante 7 siglos. Atahualpa, cautivo y a la espera del pago de su rescate, observaba regularmente y en silencio a Hernando de Soto jugar las partidas de ajedrez con otros soldados españoles. Así, una tarde en la que se enfrentaban de Soto y Riquelme, vio al primero con la intención de mover su caballo. No, capitán, no. El castillo. Ante la sorpresa general de los contendientes y el improvisado público, de Soto movería la torre, con lo que jugadas después conseguiría el triunfo de la partida. Mate. Después de aquella tarde, sería costumbre que el español invitara a Atahualpa a jugar una partida, cediéndole siempre las piezas blancas. Según se dice, Atahualpa pagó con la muerte el consejo dado a De Soto en la derrota de Riquelme, pues este último fue uno de los 13 jueces que votaron a favor de su sentencia de muerte. Muerto Atahualpa, Pizarro se dirigiría a Cusco para asegurar que había castigado al usurpador y asesino del legítimo inca, Huáscar, prometiendo entregar la insignia imperial a Manco Inca. No os asustéis. No hemos venido a quitaros sus señoríos ni propiedades, sino a coronar al nuevo Inca. Posteriormente, luego de la ruptura de las relaciones entre el Inca y los españoles, Manco establecería su gobierno en Vilcabamba y desde ahí observaría la guerra civil desatada entre pizarristas y almagristas. Muerto Diego de Almagro el Mozo, aproximadamente una docena de sus partidarios buscarían refugio donde Manco Inca, quien había brindado algunos servicios a su causa. Así, el Inca y sus huéspedes pasarían las tardes entreteniéndose particularmente con el ajedrez. Una tarde, hallábanse entrapados en una partida Manco Inca y el capitán Gómez Pérez, encontrándose como espectadores Diego Méndez y 3 caciques. En medio del juego, Manco realizaría un enroque no consentido por las prácticas del juego, por lo que despectivamente su contrincante le espetaría. Es tarde para ese enroque, short fullero. El movimiento es válido, capitán. Continúe pues usted con su turno. Gómez Pérez insistió en su postura y mirando a su paisano Diego Méndez le dijo: Mire, capitán, con lo que me sale este indio. El Inca, entonces, abofeteó al español, recibiendo como respuesta de su huésped 2 puñaladas que lo llevarían a la muerte. La muerte del Inca no quedaría impune, y sus soldados harían pedazos al asesino y a todos los españoles que habían pedido refugio. Esta es una de las historias que fueron contadas por el escritor peruano Ricardo Palma en su libro Apéndice a mis últimas tradiciones peruanas, conjunto de relatos de ficción con trasfondo histórico publicados durante varios años en diversos diarios y revistas. Muy bien, chicos. Ahí hemos visto algunas tradiciones, las más comunes, las más, digámoslo, cotidianas en la lectura. Y vamos ahora sí con nuestra actividad.
A ver. Los que han estado atentos a clase van levantando la manito y les voy preguntando, ¿ya? Muy bien. Pregunta. Lo que saben, reitero, chicos, para registrarles sus datos, van levantando la mano. Dice, el romanticismo se desarrolló durante el gobierno de Augusto B. Leguía, Ramón Castilla, Nicolás y Piérola, Juan Velasco Alvarado, José de la Torre Ugarte. A ver, que tengo 2, 3, ya. 4 participantes, ¿ya? A ver, me voy con Liliana, Santos, Gina y Yasuri. Si alguien más quiere levantar, me lo hacen para la siguiente pregunta. Solo con las 4, ¿ya? O los 4. A ver, Liliana, tu respuesta, hija. Buenas noches, Rosa. profesor. Ramón Castilla. Tu apellido es Cóndor Figueroa, ¿cierto? Sí, Cóndor Figueroa. Gracias, Liliana. Santos, tu respuesta, Santos. Ramón Castilla, profesor. Gracias. Gina Valdera, tu respuesta. Ramón Castilla, profesor. Muy bien. Yasuri Orestes. Ramón Castilla, profesor. Muy bien, Ramón Castilla. Correcto. Ahora sí, bajen su manito, ¿ya? Bajamos manito, bajamos manito, bajamos manito. Vamos, Liliana, bajamos para la siguiente pregunta. Dice, considerado el mayor representante del romanticismo histórico en el Perú. Romanticismo histórico o romanticismo social, ¿ya? Levanten la manito ahí. Tengo a 2, a Yesenia, a Gina, Yasuri, y a Evaristo y Súmico. A ver, son 5, ¿no? 5, a ver. Yesenia, tu respuesta, Yesenia. Ricardo Palma, profesor. ¿Tu apellido, Yesenia, cuál es? Vicerrel Clemente. Gracias, hija. Gina, tu respuesta, Gina Valdera. Ricardo Palma, profesor. Gracias. ¿Y Yasuri Orestes? Ricardo Palma. Muy bien. Evaristo Rivera Ramos. Ricardo Palma, profesor. ¿Cuál es tu apellido, hija? Pardavé Durán. Pardavé Durán. Sí. Un ratito, Pardavé Durán. Es entrar con otra cuenta, ¿no? ¿Tu nombre, hija? Sí. Lucianet. Luz. Muy bien, Luz. Súmico, tu respuesta, Súmico. Salaberry, profesor. Súmico. Junto con Ricardo Palma. ¿Súmico respondió o qué me sí. respondió? Sí, Salaberry. Correcto. A ver, vamos a ver, tu apellido es Yapapasca, ¿así está bien? Sí, Yapapasca. Zambora, ¿no? Sí, profesor, Zambora. Súmico es tu nombre. Sí, Súmico es mi nombre. Muy bien, hija, gracias. A ver, hasta ahí. Vamos con la respuesta. Ojo, considero el mayor representante del romanticismo histórico social en el Perú es, no se olviden, chicos, es Ricardo Palma. Salaberry es del romanticismo sentimental. No se olviden, romanticismo sentimental. Muy bien, bajen la manito ahora. Vamos con la última pregunta. Dice, uno de los autores no pertenece al romanticismo. A ver, levanten la manito. Abelardo Gamarra, Benjamín Cisneros, Arnaldo Márquez, Nicolás Corpancho o Clemente Altaus. Solo Gina levantó, Súmico también, Evaristo, el Litzei. Bien, Liliana también, a ver, vamos a ver. Gina, tu respuesta, hija. Abelardo Gamarra. Abelardo Gamarra, ya, gracias. Súmico, tu respuesta. La C, profesor Arnaldo Márquez. Márquez, muy bien, ya, gracias. Vamos con Luz. Luz Pardavé. Abelardo Gamarra, profesor. Abelardo Gamarra, ya. Alison Litzei
Lindsay. Armando Márquez, profesor. Arnaldo Márquez. ¿Tu apellido cuál es? Mora. Mora Romero, profesor. Mora Romero. Tienes 3 nombres. Sí, profesor. Muy bien. Liliana, tu respuesta. La C, profesor. Arnaldo Márquez. Ya. Muy bien. Y terminamos con Yasuri. Yasuri Oreste, tu respuesta. La C, profesor Arnaldo Márquez. Muy bien. A ver, chicos, respuesta aquí. ¿Cuál de los 5 escritores no es romántico? La respuesta es Abelardo Gamarra. ¿Por qué, profe? Porque Abelardo Gamarra pertenece al realismo peruano. Los demás sí son románticos. Ahora, Abelardo Gamarra, a ver, chicos, para que tengan una referencia, porque luego se nos va, ¿no? Recuerden, la marinera, todos saben la danza de la marinera, ¿cierto? ¿Sí? No creo que me diga, profe, yo no conozco la danza de la marinera. La marinera es una danza muy tradicional en nuestro país, del norte del Perú. Antes de la guerra con Chile, a la marinera se le llamaba con el nombre de la chilena. Repito, le pusieron el nombre o tenía el nombre de la chilena. Después de la guerra con Chile, los españoles, los peruanos pusieron el nombre de la marinera. ¿Y quién le puso? Este señor, Abelardo Gamarra. Abelardo Gamarra le puso el nombre de la marinera en memoria de la Marina de Guerra del Perú. ¿Correcto, chicos? Muy bien, eso como cultura general también. Gracias, queridos estudiantes, por su tiempo y su paciencia. Ya nos vemos el próximo domingo. Que tengan una bonita noche, una bonita semana y felicidades a todos. Gracias, queridos estudiantes. Buenas tardes. Hasta el domingo, profesor. Hasta el próximo domingo, profesor. Gracias, hija. Gracias. Chao, profesor. Chao, profesor. Nos vemos. Ya nos vemos la próxima clase. Hasta el próximo domingo, profesor. Chao, profesor. Chao, profesor. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.